Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Conferencia 23. Esta noche un programa especial teniendo en cuenta las circunstancias políticas y económicas que se están viviendo desde esta mañana, cuando se conoció el pronunciamiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que dejó en firme un fallo del juez Griesa de Nueva York y que compromete de alguna manera el pago de la deuda de los bonos a quienes ingresaron al canje durante el gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ir a presentar primero, como siempre hacemos, a nuestro equipo de periodistas, el más plural de la televisión argentina. Sí, arrancamos por Martín Canenguizar del diario La Nación. Sebastián Abrevaya del diario Página 12. Pablo de León del diario Clarín. Y Gabriel Michi de Radio América y CN23. Hoy tenemos un programa especial, como les decíamos, en referencia a la decisión que tomó la Corte Suprema de los Estados Unidos. Les recordamos que pueden participar de este programa si quieren hacerlo a través de la red social Twitter. Lo pueden hacer con el hashtag Conferencia23. Y ahora sí presentamos a los invitados del día de hoy en Conferencia de Prensa. Y porque hoy son tres: José Ignacio de Mendiguren, diputado nacional del Frente Renovador. Buenas noches, gracias por estar en el programa. Tenemos a Juan Curuchet, vicepresidente del Banco Ciudad. Y Mario Rapoport, profesor emérito de la UBA, hombre también perteneciente al Plan Fénix, ¿no es cierto? Así a los tres, muchas gracias por venir. Un gusto. Bien, bueno, y yo empezaría, si les parece bien, escuchando una reflexión de un minuto de cada uno de ustedes respecto de lo que se conoció hoy y del reciente, todavía reciente discurso en cadena nacional de la Presidenta de la Nación. Adelante. Arranco. El impacto de este fallo es que este problema lo tiene que resolver este gobierno. Estábamos en parte bajo la sensación de que podíamos seguir difiriendo el tema de la reestructuración de la parte de la deuda que quedó sin reestructurar. Y no dan los plazos ahora para interponer, por más que haya nuevos recursos o nuevos planteos o negociación, la verdad es que los plazos se nos vienen encima y la influencia de la política en el sistema judicial americano creo que fue totalmente sobreestimada. Allá los jueces son independientes y aun si el gobierno insinúa algo de los Estados Unidos, que no sabemos si ocurrió siquiera, esto no es decisivo y los jueces fallan de acuerdo a su criterio, lo que dicen los contratos y las leyes. Muy bien. Mario. Bueno, yo creo que esta cuestión es una cuestión que viene de lejos y hay que verla de esa manera, ¿no es cierto? Si nosotros vemos quiénes fueron los responsables de esta situación, tenemos que remontarnos a los años 70, a los años 90, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que medirla en función de esa cuestión, ¿no? Creo que no es tampoco un problema de este gobierno específicamente, y por lo tanto, si viene el pasado, puede continuar en el futuro. De modo que no estoy tan convencido de que ya tiene que resolverse. Creo que vamos a esperar un poco para ver cómo siguen los acontecimientos. Y creo que esta es una situación evidentemente injusta, es una situación que va contra los intereses del país y por lo tanto lo principal es defender esos intereses. Muy bien. Diputado. Coincido con lo que va a decir Rapoport. Yo creo que en este momento, más allá de que no coincido en muchas cosas de cómo el gobierno ha negociado este último tramo, creo que estamos ante un problema grave donde todos tenemos que colaborar desde el lugar donde nos toque para que podamos resolver esto, dar el ámbito para que pueda existir, si es que así se puede hacer negociaciones. Creo que es un dato, este fallo también es complicado hacia el mundo, no solamente abarca a la Argentina. Es un país que llega a reestructurar su deuda en un 93% y por un 7% que no ha negociado, de lo cual todos conocemos de qué se trata. No son precisamente inversores institucionales, sabemos que por lo general son fondos que han comprado estos títulos ya defolteados y que es su especialidad, esta actividad. Andan por el mundo con los mejores estudios jurídicos que los asesoran, aprovechando esas zonas grises que siempre tiene la legislación internacional para provocar situaciones de esta naturaleza. Pero bueno, hoy estamos con este tema. Yo coincido con Rapoport, es una deuda que viene hace mucho tiempo, que nunca le dimos un buen tratamiento y que me pareció que la negociación que se había llegado con un 93% de aceptación y además que han venido cobrando todo este tiempo la reestructuración que se hizo nos pone en una situación injusta. Pero insisto, más allá de esto, hoy estamos con este problema. Nosotros desde el Frente Renovador, como también lo que me toca del sector empresario, hoy lo que tenemos que hacer es prestar toda la colaboración, pedirle al gobierno los equipos más profesionales para esta etapa que queda en la negociación,
pero sí colaborar todos. Este es un problema de la Argentina, no de este gobierno. Vamos, antes de pasar a las preguntas de nuestros compañeros, me gustaría un poco brevemente simplemente explicar quiénes son, además de la presentación que hicimos, nuestros invitados. José Ignacio de Mendiguren, además de ser diputado nacional del Frente Renovador que encabeza Sergio Massa, pertenece a la Unión Industrial Argentina y puede aportar una mirada desde el mundo empresario de toda esta situación. Juan Curuchet, además de ser el vicepresidente del Banco Ciudad, integra también el PRO y es abogado y puede aportar la mirada de cómo se maneja esta situación a nivel legal. Y bueno, Mario Rapoport es historiador, por eso también la contextualización que hizo en esta explicación que nos dio, y así de esta manera se entiende un poco más por qué estamos consultando a estas tres personas que nos acompañan. Tres miradas muy diferentes para analizar un día que apareció desde temprano como muy complicado para la Argentina. Vamos a comenzar con la pregunta entonces de Martín Canenguiser. ¿Qué tal? Buenas noches. Por un lado, al doctor Curuchet quería preguntarle, usted decía que este es un problema que tiene que resolver este gobierno y por lo tanto acá hay dos opciones, o se paga o se va a un default con los demandantes. La presidenta acaba de decir que si ella paga tendría que pagar 15.000 millones de dólares porque atrás de estos 1.500 millones van a venir todo el resto de los holdouts y por lo tanto habría que pagar la mitad de las reservas que tiene el país. ¿Se puede hacer eso? Esa es mi pregunta para usted. A mí el discurso de la presidenta me dio un sabor de final abierto y por lo tanto no necesariamente discrepo con lo que ella dijo, porque también dijo que Argentina no va a un nuevo default. Entonces lo interpreto como que anunció que se va a intentar una negociación para evitar que este grupo minoritario, como explicó Rapoport, de acreedores obtenga condiciones que te cuestione todo el canje del 93%, 92% de la deuda que está en buenas condiciones. Entonces, la preocupación número uno no es ni siquiera los 15.000 millones de dólares adicionales de fondos buitres que están dando vuelta, sino que todo el mundo que entró en el canje del 2005-2010 no se reabra, porque tiene esta cláusula hasta fin de año de posibilidad de pedir la mejora de los términos, y ahí se te duplica la deuda externa argentina, que sería una catástrofe. Entonces, por eso creo que se cuidó tanto en sus expresiones Cristina Kirchner, porque lo que va a intentar es un acuerdo, por más que públicamente no se anuncie como acuerdo. Hay una trampa en los contratos bajo los cuales estamos litigando, que es que el acuerdo voluntario se extiende al resto de los bonistas anteriores. Entonces, Argentina, aún si llega a un acuerdo, lo tiene que presentar como que está pagando por las malas, que está pagando en contra de su voluntad. Así que esto no es cuestión de ir a pagar contante y sonante arriba de la mesa, porque eso sería muy malo para los intereses nacionales. Así que es un tema tremendamente complejo, donde tampoco nadie pretende, cuando hablé de que se acabaron los plazos, me refiero a que no hay un año y medio, pero esto no se arregla en 15 días. La otra pregunta tenía que ver con el impacto, sobre todo para el doctor de Mendiguren, ¿qué impacto puede tener esto en la economía real? Venimos tratando de hacer un esfuerzo importante, el gobierno lo ha venido tratando de hacer, en términos de arreglar con el Club de París, el CIADI, Repsol, tranquilizar un poco el dólar, contener de algún modo la inflación. ¿Esto no va un poco de bruces con todo eso? Sí, es una buena noticia, eso es cierto. Estaban encaminando ciertas cosas, como bien usted lo iba describiendo. Nosotros lo veíamos con cierto optimismo, porque Argentina necesita inversiones de magnitudes que sabemos que el mercado interno es casi imposible conseguir, en energía, en telecomunicaciones, en infraestructura. Así que si esto se dificulta, está claro que esto se nos aleja. También del sector productivo en particular. Nosotros con el Club de París se nos abría también la posibilidad no solamente de financiamiento en términos de finanzas, sino de bienes de capital. Nosotros necesariamente, cuando uno compra y se equipa en el mundo, viene acompañado de un financiamiento que hasta ahora los países del Club del París, que son muy abastecedores nuestros de maquinaria, lo teníamos cortado. Es decir, estamos, y también por supuesto la tasa prácticamente hoy a lo que conseguíamos estos bienes, cuando se nos podían financiar, eran prácticamente impagables en un proceso de retorno de inversión razonable. Así que sí, lo vemos con preocupación. Tenemos esperanza y por eso queremos esta colaboración de que en estos días se pueda encontrar atajos y negociar, pero que impacta en la economía real, que impacta en el tema de financiamiento, no cabe duda.
Seguimos. Bien, sí, le vamos a pedir a Sebastián Abrevaya que haga su pregunta. Sí, para el profesor Rapoport, teniendo en cuenta que la Argentina o la presidenta dijo que esto va a tener consecuencias en el sistema internacional, en el sistema financiero internacional, ¿es realmente este un acontecimiento, podría catalogarse como un acontecimiento histórico? Y digo, teniendo en cuenta la situación de la deuda argentina, ¿va a marcar un antes y un después? ¿Se puede pensar de alguna manera en eso? Bueno, por supuesto. Vemos acá la diferencia que hay entre los sistemas nacionales y el sistema internacional. El sistema internacional está regido por la ley de Hobbes. Es decir, en la lucha de todos contra todos, no hay ninguna ley supranacional que pueda determinar este tipo de cosas. Y el mundo internacional está dominado en estos momentos, desde el punto de vista económico, por el mundo financiero, ¿cierto? Que es el que ha causado la terrible crisis que estamos viviendo ahora, que están padeciendo no solo países como el nuestro, sino los países también europeos y otros más desarrollados. Tenemos que sacar un poco las consecuencias, las conclusiones de esta crisis, que es una crisis, a mi juicio, que ya está llegando o ha llegado a límites como la de los años 30, de modo que, ¿quiénes han sido responsables de esto? Justamente estos mismos sectores, estos mismos fondos, estos mismos bancos que han producido la crisis de la subprime, que han de alguna manera arrasado con las finanzas internacionales, que han creado todo un sistema paralelo de paraísos fiscales y financieros que han permitido este tipo de maniobras. Esto tiene que ver también con temas ya históricos. Hace mucho tiempo, Previch decía, con respecto a las relaciones de Argentina con el mundo desarrollado y sobre todo con Gran Bretaña, que los ciclos británicos gobernaban los ciclos argentinos y que cuando Gran Bretaña necesitaba colocar capitales, lo hacía a bajos precios en nuestro país, y cuando necesitaba sacarlos aumentaba la tasa de interés y se los volvía a llevar. Esto ocurrió en los años 70 con la crisis del petróleo y la crisis del dólar, que hizo que vinieran flujos de capitales baratos a los países periféricos latinoamericanos y produjeron la crisis de 1982. Esto volvió a ocurrir en los años 90, es decir, que es un mundo desigual, un mundo donde esos movimientos de capitales y ese sector financiero dominan de alguna forma al resto de los países. Y me parece que este es un mundo que hay que cambiar, que hay que terminar con esta dominación, que hay que lograr una situación mucho más igualitaria. Esta reunión de los 77 es una demostración de que es necesario que los países emergentes, que los países periféricos se unan entre sí y cambien las reglas de juego. ¿Y por qué no hay una modificación, digamos, teniendo en cuenta que es un grupo importante y que se ha conseguido el apoyo de distintos foros a la posición argentina? Bueno, ¿por qué? Es lo que nosotros todos nos preguntamos, y es que es a donde tenemos que ir. Es decir, tenemos que lograr de alguna forma, de una vez por todas, que este problema de la deuda sea resuelto a nivel internacional y por la presión de los países que están padeciéndola, ¿no es cierto? Estamos viendo lo que está pasando en los países europeos, y la respuesta política en los países europeos ha sido el triunfo de sectores populistas de derecha, de sectores muy peligrosos, o de sectores de izquierda como en Grecia, lo que indica de que hay un descontento, de todas maneras, porque todo esto está ligado a las políticas de ajuste que están apretando a esos pueblos, de modo tal de que es un mundo muy movido, un mundo donde vamos a ver acontecimientos que se van a ir sucediendo con el tiempo y en la cual la Argentina puede transformarse de alguna manera en una punta de lanza de un desarrollo imprevisible que tiene que terminar con este tipo de injusticias como la que sufre nuestro país. Muy bien. Perdón, Juan, José Ignacio, ustedes lo escuchaban recién. Me pareció que Juan quería decir algo. Sí, sobre yo hubiera dado una respuesta distinta. Yo creo que ¿por qué el mundo en el G77 no generó nada muy distinto? Porque este problema es bastante particular de la Argentina. Hoy no estamos con una enorme cantidad de países parecidos a nosotros, con problemas de deuda idénticos al nuestro, con holdouts y con juicios en Nueva York. La situación de Argentina, de haber estirado
una recomposición del 100% de la deuda, es un poco particular. Y la deuda que se emitió en los últimos años, se emitió en condiciones contractuales un poco distintas, que ya contiene una cláusula que hoy nos vendría muy bien tenerla, pero que no se le ocurrió a nadie en su momento, se ve, que es que si una mayoría suficiente de acreedores está de acuerdo y te brinda el sí, se cambian las condiciones de pago. Esto no lo tuvimos y entonces quedamos aislados con un grupo que es muy chico, que hay que recordar que la reestructuración inicial fue exitosa, pero te quedó este grupo chico que la siguió hasta el final y bueno, hasta acá llegamos. Pero ¿no podría dejar un precedente marcado, digamos, hacia futuras reestructuraciones? Pero que ya serían futuras reestructuraciones de bonos que dicen que si llegás, por ejemplo, al 66% o al 75% de los bonos, es obligatorio esa quita, esa postergación, digamos, el beneficio que se obtenga, es obligatorio para la minoría que no lo acepta. Entonces no se podría repetir esta situación. Y es por eso que Argentina está aislada. Porque no es que vos te juntás con países de África, de Asia o otro de América Latina y están pensando, me puede pasar lo mismo. Ellos están pensando, ahora lo estamos escribiendo distinto, no estoy en la misma situación. Eso ha complicado. Ojalá Argentina tuviera más peso. Si Argentina tuviera más peso y la situación fuera más identificable, entonces quizás tendríamos más fuerza para esta negociación. El problema es que se nos están yendo las cartas de la mano. Sí, pues yo bastante creo que, o sea, Rapoport, hay algo que es distinto. El mismo sistema financiero internacional, que es cierto que con un sistema que aplicó, llevó en la década del 90 a la Argentina a endeudarse hasta la cesación de pagos, hoy está preocupada también. Hubo legisladores británicos que se preocuparon por esto y decir, no sentemos este precedente porque cómo va a haber, si es que hace falta una reestructuración futura, si aquel que sabe que no se presenta, aún habiendo 93% de los que entra quede afuera y después puede reclamar el 100%. Como dice Curuchet, si en la emisión, cuando ese bono se emite, está prevista esta cláusula, es probable que a lo mejor tenga dificultad para colocarse. Pero lo que sí es cierto, que hoy este antecedente lo tiene tan preocupado al sistema nuestro productivo como financiero. Es un antecedente complejo, es un antecedente que primero a nosotros lo que nos haría falta, como también dijimos, es que nos diera un tiempo para llegar hasta el año que viene, donde entonces esta cláusula de que remueva todo el antecedente de lo que ya se ha negociado no entre en vigencia. Pero tendríamos mucho que decir sobre la historia, yo creo, de esto. Lo importante es el problema que hoy estamos. Y en el problema que hoy estamos, creemos que tenemos que colaborar y a nuestro entender hay que negociar. Lo peor que nos podría pasar, que en esta oportunidad que Argentina había iniciado ya, en esta oportunidad que creo que Argentina tiene en forma muy concreta, en casos como energía, hidrocarburos, todo lo que hablamos antes de inversiones importantes para que rápido pudiéramos retomar un proceso de crecimiento yendo hacia un proyecto de desarrollo futuro, tenemos que correr este problema de encima. Creo que el gobierno se ha demorado mucho en cómo negociar. Creo que además no hemos negociado bien este último tramo, porque prácticamente estábamos diciéndole al juez que estaba actuando, que era caso de Griesa, que no le íbamos a pagar, que no íbamos a cumplir. Un poco creo que también forzamos una resolución por haber manejado mal el último tiempo. Pero esto pasó. Yo lo que creo que ahora todos, porque es un problema de la Argentina, tenemos que ayudar a que entremos en un proceso que esto, aunque sea difícil, lo podamos arreglar. ¿Qué significa en ese contexto negociar? ¿Con qué actitud ir y qué decir? Bueno, el juez Griesa hace un tiempo atrás dijo que había que negociar. Si bien él tenía una sentencia por un monto determinado, será plazo, será tiempo. Esto creo que hay que dejarle las manos al gobierno que tenga primero el mejor equipo de asesores y técnico y profesional para negociarlo. Saber que en esto de la confrontación a este nivel es muy difícil, hay un fallo, está claro. Lo que creo que hay que establecer, yo también la vi a la presidenta hoy en ese camino, ¿no?, de querer abrir una instancia negociadora para que Argentina no tenga un nuevo default. Muy bien. ¿Seguimos con las preguntas? Sí, el turno de Pablo de León. Yo coincido con lo último que decía de Mendiguren, que creo que la presidenta dio un discurso político muy duro, pero que abrió la puerta para negociar y no dio definiciones. Le pregunto esto a los tres, y como es una pregunta para los tres, por ahí les pido un poco más de brevedad, pero ¿no es un momento para que la política interna muestre signos de unidad, de acordar en determinadas cuestiones? Digo, arrancando quizás en una comisión bicameral en el Congreso, pero digo, ante una situación tan delicada, ¿no es un momento para algo que no estamos acostumbrados en los últimos tiempos a que se junte, a que haya fotos de líderes políticos para tener un gesto? Sin lugar a dudas, afuera? Creo que esto lo hemos planteado, porque lo que decía antes, ni bien llegué, creo que tenemos que estar todos, la dirigencia empresaria, política, sindical, a la altura de las circunstancias. Es una situación difícil. Y en esto tenemos que estar, por eso en nuestro espacio, lo he dicho, estamos dispuestos
a todo, a acompañar, a ayudar en negociaciones serias. No lo consideramos que es algo que pueda llevarse para adelante en el tiempo, por mucho tiempo. Así que yo creo que sí, sería una oportunidad muy grande. ¿Han conversado en las distintas fuerzas políticas? Ya empezó esto, porque de hecho hubo un viaje de delegaciones parlamentarias, donde estuvo, por ejemplo, el PRO, hubo otras fuerzas, a Washington acompañando la postura del gobierno, planteando que es un tema de todos los argentinos. Así que este diálogo ya empezó y obviamente hay que profundizarlo porque le va a venir bien al gobierno a la hora de negociar con un acreedor que se va a sentar y va a decir, pagame, ya no hay más nada que discutir. Mostrar la unidad nacional creo que te da un poco más de fuerza y sería muy positivo. Mario. Sí, no, yo creo que evidentemente este es un momento para todas las fuerzas políticas para defender el conjunto del país, los problemas del país. Y me parece que quería hacer una pequeña acotación con respecto, no al pasado tan lejano, sino al pasado más reciente, de que ahora las reestructuraciones pueden hacerse con algún tipo de mecanismos distintos, ¿no?, que aseguren más esa reestructuración. Pero en este caso tenemos que señalar que la Argentina fue bastante valiente en su momento para empezar este proceso. La Argentina vivió una crisis casi terminal en 2001 y esto hizo que quizás cobraran una conciencia mucho mayor que otros en aquel momento. Y comenzó entonces esta situación de reestructuración, quizás no pensando en que podían pasar este tipo de cosas. Quizás uno podría haber previsto esto comprando esos bonos que quedaban a precio miserable, como hizo Correa, creo, en Ecuador, y entonces quizás se hubiera solucionado la cuestión. Todo no se sabía, hubo, por supuesto, quizás algunos errores, pero tenemos que pensar que nosotros de alguna manera abrimos el camino, que la Argentina abrió el camino, que ahora van a seguir los otros países que están en la misma situación. Y esto es algo quizás para aplaudir de lo que pasó en la Argentina. Bien. ¿Seguimos? Gabriel. Bien, para los tres también apelando a la brevedad, la presidenta se dirigió especialmente a aquellos que aceptaron entrar al canje y que aceptaron la quita. Ahora, la pregunta es, ¿puede Argentina, de alguna manera, con algún instrumento legal, garantizar ese pago y ver cómo puede negociar el resto si es que lo negocia? Digo, poniendo como cláusula, por ejemplo, que eso se pague en la Argentina, ¿lo puede hacer? Hacerlo puede hacer, porque sí podría ser algunos llaman default técnico, porque no está en las condiciones que se pactaron. Yo creo que aquel que cobra, mientras cobre, iría a cobrar a cualquier jurisdicción. Pero aunque sea aceptado técnicamente, podrían decir que no son las condiciones que se pactaron en el inicio. Pero yo espero que un camino de estos es que se va a encontrar. A ver, tenemos un representante de un banco muy importante. ¿Qué debería hacer el gobierno para solucionar lo más inmediato, que es ahora el 30 de junio, donde tiene que cumplir con un pago de deuda? Sí, para el 30 de junio quizás se puede pagar normalmente sobre la Plaza Nueva York sin problemas. Después, más adelante, ahí ya no sé. Quizás se hace una convocatoria a los acreedores a pactar nuevo lugar de pago y tratar de llegar a una mayoría especial para que no sea un default técnico, sino algo consentido. Pero es tremendamente difícil y engorroso. Uno imagina difícil. Cuántas miles de personas estamos hablando que habría que contactar para preguntarles si... Tenés representantes, fondo, bolsa, pero es muy difícil. Recordemos el trabajo que fue el ingreso al canje, o sea, sería una negociación similar. Para que la audiencia entienda, si no haces eso, cuando Argentina gira la plata para pagar a los acreedores que son los bonistas que están satisfechos, el gran riesgo que Griesa te embarque esos fondos y diga le pagamos a los fondos buitres. ¿Tiene potestad para hacerlo? Sí, sí. ¿Cómo se embargó la fragata? Para que la gente tenga una idea concreta. Claro. ¿Embargaron la fragata? Porque el pago vía Nueva York, digamos, claro. Este es el tema, o vía un banco internacional que todos van a estar en la plaza americana y la justicia americana no va a tolerar que no colaboren. Por eso es tan complejo el tema. Yo creo que el gobierno va a tener que amagar alguna situación de este tipo para tener fuerza en la negociación. ¿Amagar? Sí. Insinuar que va a venir con algún planteo de este tipo. Si no, no veo cuál es la negociación posible. Bueno, en el caso de cuando se trató de confiscar la fragata Libertad, la Argentina tenía fondos en el Banco de Basilea, ¿no es cierto? Y ese banco es inembargable.
Y creo que... Sí, pero no estaba hablando de eso. Eso no se va a tocar. Estamos hablando de los pagos que se giren a Estados Unidos. Está bien, Sí. de acuerdo, pero yo digo que hay un caso donde se protegieron de alguna manera esos fondos de los acreedores, ¿no es cierto? Y por otra parte, yo no creo tampoco que la justicia norteamericana sea tan independiente del poder político. Creo que aquí hay un tema político también detrás. Quiero recordar en el pasado que no es la primera vez que se intenta embargar fondos a la Argentina. En los años 40, durante la guerra, en el 43 y 44, se embargaron 2 veces fondos de la Argentina en Estados Unidos para castigarla por su posición de neutralidad ante la guerra. De modo que no tenemos que pensar que esta es una cuestión exclusivamente económica, que detrás de los jueces norteamericanos no hay políticos norteamericanos, y creo que hay que manejarlo también a nivel político, buscando en el mundo y mismo dentro de Estados Unidos fuerzas. El presidente Obama en su momento también manifestó... Sí, pero a ver, es lo que parece haber hecho o intentado hacer el gobierno hasta ahora, y hoy de repente se encontró con una sorpresa que le voltea gran parte del modelo, porque hay que acordarse que la reestructuración de la deuda es la base del modelo del kirchnerismo desde 2003 hasta esta parte. Bueno, la reestructuración de la deuda creo que fue una medida absolutamente necesaria y a su vez asumida por los acreedores. Es decir, los acreedores pensaron con razonabilidad que la Argentina no era capaz de pagar el conjunto de la deuda y que aceptando esa parte podían obtener por lo menos una devolución de lo que habían puesto o parte de ello. Tampoco creo que de golpe esos acreedores van a exigir lo mismo que los fondos buitre. Es decir, porque también pueden correr el riesgo de no cobrar absolutamente nada, ¿no? Si se vacía las reservas argentinas. De modo tal de que esta es una situación muy compleja. No es una situación donde hay un ganador claro y un perdedor. Es una situación donde quizás podemos cambiar las cosas en el segundo tiempo si cambiamos el esquema de juego como hizo Isabela en Argentina. Está bien, cambiar a mitad del partido. Una breve discrepancia. Yo no sé cómo era en 1943. Hoy la justicia federal americana es independiente y el juez Griesa en particular es un cascarrabia, soberbio, complicado, que va a hacer lo que le parece que tiene que hacer y no va a levantar el teléfono porque llame nadie de la Casa Blanca, que además no van a llamar. Está bien, pero está respondiendo a intereses de un sector que, bueno, moralmente... yo no creo que él haga esa lectura. La lectura de él es, acá hay un bono, hay un acreedor, hay un deudor. Hay que entender que así razona un abogado americano y un juez americano. ¿Está de acuerdo con esto, diputado? Sí, bueno, yo acá veo más en la parte técnica y sé que Curuchet la maneja muy bien. Pero respecto a la pregunta, que fue para mí interesante, que tiene que ver de lo político. Estamos en una ronda abierta de preguntas. Y así si esta vez esto puede ser, yo espero que sí. Y que no termine, y como decía Curuchet, esto no empezó ahora, empezó también con ese viaje a Estados Unidos, que fue discutido y la oposición acompañó por saber el grado de gravedad de este tema. También es bueno que el gobierno cambie su actitud también internamente, porque el diálogo no puede estar para estarlo afuera y después acá en el Congreso queremos discutir o debatir sobre la ley del mínimo imponible y el oficialismo se levanta y ni siquiera quiere discutir y no da quórum cuando tienen mayoría. Entonces lo que es bueno es que esta nueva forma de relacionarse, que la gente nos pueda ver a la oposición con el gobierno como sectores que se respetan y no como adversarios que se quieren destruir. Entonces es muy bueno que esto sea un inicio, pero que también continúe en esa nueva cultura política internamente. Una pregunta para Curuchet, ¿no? No entiendo bien cuál es la posición del PRO. Si la posición del PRO es que Argentina tiene que pagar el total de la deuda que le está demandando, en este caso, la justicia de Estados Unidos. No, la posición del PRO es acompañar al gobierno nacional. El gobierno nacional lleva al frente las negociaciones, no puedes interferir con 15 posturas distintas y cada uno armar una ensalada con lo que mejor le guste. Hay gente que está al timón, fue votada para eso y vamos a acompañar. En eso coincide con el masismo. Exactamente. Es el gobierno el que tiene que resolver esto. Nosotros tenemos que acompañar. Hacemos nuestras críticas a cómo se llegó hasta acá, hasta que nosotros creemos que no se negoció bien este último tramo.
Pero bueno, hoy estamos en esta situación. Esa es la postura institucional. Ahora, si los convocaron, supongamos a ustedes dos a una reunión, a estas convocatorias que podría hacer el gobierno entendiendo abrir una mesa de diálogo para este tema, ¿qué aportarían, digamos? ¿Qué se sentarían a proponer? ¿Pagar, no pagar, establecer, tratar de estirar los tiempos, pagar una parte, llamarlo a Griesa, mandarle flores? ¿Qué propondrían? El enfoque es a que tirar de la soga lo más posible, porque si no, son pesos que hay que pagar entre todos nosotros y que hay que ser duro en la negociación, evitando el riesgo de un precedente que sea muy fácil que se generalice a juntar 15.000 millones de deuda de otros holdouts en default en un sistema de pago express que sería nefasto, y sobre todo evitar el tema de que los acreedores que ya aceptaron quita y condonación de deuda puedan recuperar derechos. Bajo esa premisa, que negocien lo más duro posible, pero que al final del día lleguen a un acuerdo. Y que podamos llevar esto al año que viene para que no se accione esta cláusula donde tenemos que renovar lo anterior. Por ejemplo. O que se escriban con mucho cuidado los acuerdos para que no sea operativa esa cláusula. En todo caso, en enero del 2015 se afloja, se distiende la situación. Quedaría limitado, si duplicito el daño a lo que son esta parte de este 7%. Pero vos pensás que el conjunto de holdouts, con los intereses acumulados, ¿no? Porque no te perdona ninguno, entonces tenés punitorios, se come la mitad de la reserva del Banco Central. Eso lo dijo la presidenta. Ahora, Mario, sabemos que el Plan Fénix muchas veces, en algunas circunstancias, corrió por izquierda, como se dice, al gobierno. ¿Usted qué propondría si lo llamaran a esta supuesta mesa de diálogo? Bueno, yo creo que hay que negociar absolutamente, que todos tienen que ayudar en la negociación al gobierno, ¿no es cierto? Pero que hay que negociar con flexibilidad, pero con dureza. Es decir, pensando que esto puede afectar a muchos países, que esto también que podemos tener también fuerzas en Estados Unidos. Yo acá tengo una cita del New York Times del 29 de noviembre de 2012, donde dice: es una mala noticia que los jueces estadounidenses sean vistos controlando los destinos de otros países. Yo creo que nosotros tenemos que buscar en todos lados aquellos que nos pueden apoyar en los 77, pero en Estados Unidos mismo. Yo creo que este sistema no se sostiene. Ese sistema ha provocado la crisis del 2007-2008, ha provocado la caída de una más grandes empresas financieras norteamericanas. Y bueno, yo creo que tenemos que insistir en esta cuestión, que tenemos que mostrar que este sistema financiero es injusto no solo con respecto a la Argentina, sino con respecto a lo que pasa en el mundo, y que las respuestas políticas en el mundo a este sistema van a terminar produciendo otra crisis mucho más seria que la que tenemos actualmente. Quería preguntarles, alguien podría decir, en realidad Argentina sigue en default desde el 2001, tiene una parte importante de su default. ¿Qué le haría otra mancha más al tigre? ¿Qué pasaría si la Argentina entra de nuevo en default? ¿Cuál sería la consecuencia concreta, el perjuicio para el país? Creo que, Martín, ¿qué sería un default? Default técnico cambiando el lugar de pago es una cosa. Un default general de toda la deuda genera una crisis enorme. Se te corta toda la cadena de pago del país. Estamos aislados del mundo financieramente. ¿Qué problema habría? Pero tenés una economía que funciona, y si bien el sistema financiero es chico en la Argentina, algo de crédito hay y hay una cadena de pagos. Si vos defaulteas toda la deuda, te deja una secuela de desempleo y de trastornos sociales enormes. Nadie está hablando de eso. Hoy Cristina Kirchner lo primero que dice es que eso no va a suceder. Nadie lo plantea, no hay motivo. Porque hoy, y esto ahí sí vamos a coincidir, la incidencia de la deuda sobre el tamaño de la economía, sobre el Producto Bruto, es buena, no es una carga pesadísima. Hay que arreglar un problema menor del conjunto de problemas que tuvimos del 2001-2002. Nunca se arregló este tema, pero es el 7%, el 93 está ordenado. Es un 7%, perdón, y además, acuérdate, del 2001 tenemos el 75% de la deuda pública privada en moneda extranjera. Hoy estás en el 7%. Por además, ¿qué hay? Todos sabemos, y el mundo también lo sabe, que Argentina está ante situaciones muy concretas, de inversiones muy importantes en sectores que están, tanto en materia energética o de hidrocarburos, tenemos un tercer yacimiento en el mundo como es Vaca Muerta, el sector de telecomunicaciones, el sector minero. No es que Argentina esté en una situación complicada, sin futuro, sin negocios donde pudiera poner en marcha en el corto plazo. Entonces, el problema, la verdad, que estalló en un mal momento, pero es pequeño
para las posibilidades que tiene Argentina, y no hablo de largo, hablo en el corto plazo. Ahora, el tema concretamente del financiamiento es muy preocupante. YPF estaría ante una situación, digo, ante los intentos del gobierno, que se coincida o no, pero YPF estaría absolutamente en cero con esta situación. Por eso la acción bajó hoy fuertemente, claro. A ver, estas inversiones y este marco que plantea de Mendiguren está amenazado si el tema de fondo no se resuelve. Ahora, no hay que resolverlo en 15 días, hay que resolverlo en unas semanas o meses. Soy el presidente de YPF. Hoy me siento en mi escritorio y ¿qué hago? Bueno, esperar lo que haga primero, es el Ejecutivo el que tiene que conducir esta negociación, pero yo sería optimista de que es tal el negocio que hay detrás, digamos, tan importante, que creo que también nos va a ayudar a resolverlo. Yo no me veo, por eso nuestra colaboración, a tratar de ayudar en que no podamos salir de esta situación. Creo que va a haber una negociación dura, para mí va a ser corta, no vamos a tener posibilidad, lamentablemente, de llevarla en el largo plazo, pero creo que en definitiva se va a arreglar. Yo tengo ese convencimiento. Yo le diría a Garuccio, bueno, hay que tomarse un poco de paciencia. Pero un poquito, ¿no? No, que prepare los planes de negocio para cuando Argentina vuelva al mercado internacional. Yo me pregunto justamente lo que decía de Mendiguren, las inversiones que se hicieron, o que se están haciendo, o los negocios que se están haciendo actualmente, si esos inversionistas, si esos países que están comerciando fuertemente con Argentina, no esperaban una situación de este tipo. O sea, como decía la presidenta en su discurso, bueno, yo estaba segura de que el fallo iba a ser negativo. Bueno, estos sectores también podían esperar una situación negativa con respecto al fallo. Y sin embargo, siguieron haciendo negocio con la Argentina. La Argentina tiene, en ese sentido, grandes posibilidades por sus recursos naturales, por sus riquezas, etcétera, para tener una buena relación económica con otros países del mundo, obtener buenas ganancias, de modo tal de que yo no veo en ese sentido una situación tan complicada. No estoy de acuerdo. Esto estaba en la mente de muchos. No es algo que llega por sorpresa, que de golpe se encuentran con... No, siguieron relacionándose con Argentina. La Argentina siguió estando en los foros internacionales, la Argentina está en el G20, la Argentina hizo un acuerdo reciente con Brasil. No le veo en ese sentido una situación tan complicada desde el punto de vista de la economía del país. Un punto es que la inversión extranjera directa ya había caído mucho. Yo no comparto que estuviéramos en un escenario tan promisorio. Hoy la economía ya estaba fría, entonces esto no ayuda en absoluto. Bueno. Primero hay que ver qué llamamos inversión extranjera directa y qué es lo que pasó en el pasado con esa inversión extranjera en el pasado, ¿no es cierto? Porque si por algo tuvimos la deuda que tuvimos, es porque lo que alguna vez los norteamericanos e incluso los argentinos llamaban good capital y bad capital, ¿qué es lo que predominó en el país en los últimos 40 o 50 años, ¿no? Es decir, fue un capital absolutamente especulativo, un capital que solo buscó una rentabilidad fácil y que si hizo alguna inversión, no la hizo con la intención de que esa inversión quede en el país, reproducirla de alguna forma, sino llevándosela y fugándola al extranjero, como por ejemplo Repsol en su manejo de YPF, ¿no? Que usó parte del blindaje de los 40.000 millones, lo usó para llevarse ganancias anticipadas a su propio país. De modo tal de que tenemos que pensar también qué tipo de inversión necesitamos y en el futuro qué tipo de inversión extranjera vamos a vehiculizar para que realmente sea una inversión productiva. Sí, mi punto es que no había inversiones. Sebastián tiene una pregunta. Sí, no, en algún momento los sectores de izquierda se plantea el tema de la legitimidad de la deuda. Este gobierno nunca puso en cuestión la legitimidad de la deuda. ¿Debería haberse en algún momento planteado, bueno, parte de esta deuda fue adquirida o se incrementó de una manera muy grande durante la dictadura, no es legítima, la desconocemos? Tal vez es una discusión que ya es tarde para dar. ¿Qué opinión tienen al respecto? Bueno, para eso se hizo el plan Brady, para tratar de licuar de alguna manera, eliminar lo que era legítimo o ilegítimo. Me parece que esta es la cuestión, ¿no es cierto? Y la Argentina siguió pagando una deuda que en gran parte era ilegítima, una deuda que se llama también odiosa
y que se le perdonó a otros países. Mismo Alemania, en el 53, por ejemplo, se le condonó toda la deuda a Alemania, que Alemania tenía por ser el país, digamos, que había causado la guerra y que había producido crímenes contra la humanidad, ¿no es cierto? Y se le condonó esa deuda de alguna forma, y Alemania termina siendo lo que es hoy. Es un país rector en el mundo. De modo tal de que, vuelvo a repetir, estas son situaciones de desigualdad y de injusticia económica en el mundo que vienen de lejos y que tenemos que tratar de alguna forma de limitar o reparar. ¿Estamos de acuerdo? A mí el discurso de deuda legítima o ilegítima siempre me pareció muy atractivo, pero nunca entendí cómo se llevaría a la práctica. Porque la deuda se va acumulando y hay un vencimiento, se emite un nuevo bono y con eso se paga la anterior y en la práctica no estás pagando muchas veces, o a veces sí. Después se contrae deuda nueva, viene el Fondo Monetario en alguna ocasión, o después el Banco Mundial, la CAF, viene bancos privados. Entonces la deuda tiene una complejidad enorme y que expresa en muy distintas situaciones, de temas que te agarran los pelos diciendo ¿para qué nos endeudamos por este disparate? Esto es burdo, grosero, ridículo, y cosas que fueron positivas, que generó inversiones productivas o de infraestructura. Eso está todo mezclado. Así que me parece en la práctica muy difícil de determinar y creo que por eso nadie jamás lo intentó seriamente. Para mañana se prevé que el ministro Kicillof dé un discurso, de una charla, una conferencia de prensa. ¿Les parece que ese estilo de Kicillof, de echarle la culpa siempre a caos y toda esta cuestión que es ajena, ¿les parece que es prudente en estos momentos o debería tener una actitud distinta? Yo creo, y eso espero, por eso lo dije antes, que esto que se está pidiendo de un nuevo relacionamiento político ante un tema tan convocante se extiende a otras cosas. Terminar de poner energía en buscar culpables y tratar que esa energía que querramos poner la pongamos en solucionar temas. Porque todos estos debates del pasado son importantísimos y yo creo que hay que mantenerlo. La deuda legítima y ilegítima, en un caso Olmos, esto está en el Congreso, esto se ha llevado, hay documentos, pero bueno, en este momento estamos en otra situación. Yo creo que ese debate había que haberlo dado. Yo espero por eso que en este momento el gobierno tenga mucha serenidad, ponga los mejores equipos para tratar un tema que tenemos en tan corto plazo que resolver. Insisto, nosotros pondremos toda nuestra colaboración, pero espero que no empecemos otra vez con mucha energía puesta en el pasado, y la podemos compartir, si fue en la década del 90, dónde se generó. Hoy yo creo que la gente está esperando que le demos, con este problema que ya tenemos, hay una sentencia, la sentencia está clara, la sentencia queda firme, hay que dar respuesta, tenemos una fecha, diciembre del año que viene, ver si podemos terminar para que esto no involucre la deuda anterior. Creo que tenemos que concentrarnos en eso. Yo creo que esto no depende de la simpatía o no de Kicillof ni de nadie. Argentina enfrenta a fondo buitres. Por definición no tienen corazón, no le importa lo humano ni lo emotivo, quieren cobrar. Entonces va a depender de la capacidad del gobierno y de la razonabilidad también del acreedor de llegar a un acuerdo. Si la oferta, bajo las circunstancias, es buena, puede haber acuerdo. Y si las partes se ponen cada uno tirando la soga demasiado, no va a haber acuerdo, aunque Kicillof sea muy simpático y le lleve regalitos y demás. ¿Cuánto tiene de político y cuánto de económico este fallo de la Corte de Estados Unidos? Digo, ¿hay un elemento aleccionador hacia la Argentina? Por empezar, el fallo, en el sentido estricto, no hay fundamentación, porque hubo dos fallos, pero el principal lo que dice es que no te toman el caso. Así que no hay una fundamentación, así que es difícil saber, es secreta esa deliberación entre los miembros del tribunal. Yo estudié en Estados Unidos, soy abogado admitido en Nueva York. A mi juicio, esta decisión es técnico-jurídica de la Corte Suprema de Estados Unidos con total independencia. Pero ya sabemos que Mario no piensa igual. No, es fácil leyendo los artículos que han salido en New York Times, en The Economist. Yo he respondido al artículo que salió en The Economist, en Le Monde de Francia, en donde justamente se atacaba a la Argentina. Y no se le atacaba con argumentos del presente, se le atacaba con argumentos del pasado. Como la Argentina había sido siempre un país que se había opuesto a la economía mundial, que había sido un país proteccionista, que había sido un país que se había aislado del comercio internacional, que había elegido políticas que no agradaban a los países más desarrollados. Es decir, todo eso recordaba en el pasado, esos artículos. O sea que nosotros no podemos negar ese pasado y no podemos responder solamente con el presente,
porque también en el pasado están justamente las injusticias que cometieron los otros países que atacaron a la Argentina en distintos momentos, ¿no es cierto?, con argumentos muchas veces cerrados, a veces positivos, pero en la mayor parte de las veces cerrados, ¿no es cierto?, que hicieron sus negocios en la Argentina, desde el empréstito Baring, pasando por el pacto Roca-Runciman, hasta el megacanje, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas las pasó a la Argentina, y ellos cuando critican a la Argentina lo recuerdan desde el punto de vista de ellos, ¿no es cierto? Entonces nosotros no tenemos por qué olvidarnos de ese pasado, sino al contrario, tenemos que ponerlo también en la mesa de las negociaciones, y tenemos que también replicar desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de nuestra propia bibliografía. Está clara la idea. Bueno. Ahora pasamos a la sección de este programa en la cual los periodistas que integran esta mesa que realizó la conferencia le ponen título a esta nota, hoy distinta porque no tenemos un solo invitado, sino 3. Vamos a ver cómo responden a este desafío, empezando por Martín Canenguícer. Programa especial de conferencia de prensa, y entonces empezamos. Martín. Bueno, para cada uno un título, si se me permite. A ver. Kuruchet, veo esto con un final abierto porque la presidenta no dijo que vaya a defaultear. Doctor de Mendiguren, el fallo va a tener un impacto sobre la economía real. Y el doctor Rapaport, hay que negociar con flexibilidad, pero con dureza también. Bien. Sebastián. Bueno, yo no elegí un título para cada uno. Lo que voy a rescatar básicamente es la posición de los 3, la coincidencia respecto de que hay que apoyar al gobierno en la negociación de la deuda. Y rescato una frase del profesor Rapoport, que no ve que los acreedores vayan a salir ahora a reclamar el 100%, los que están dentro del canje, de inmediato, porque podrían llegar a quedarse sin nada después de la negociación. Pablo. Bueno, yo también creo que rescato el tema de que con 3 visiones distintas acordaron en que es necesaria la unidad nacional en este momento. Gabriel. Sí, yo coincido, economistas coinciden en que es el momento de mostrar unidad política. Bien. ¿Yo puedo poner título hoy? A ver si es el que yo quería poner. Dale. Yo pongo: la oposición va a ayudar al gobierno a desarrollar la negociación. Yo voy a decir lo que de alguna manera dijo Mario Rapoport. El gobierno tiene que hacer como Sabela, cambiar en el segundo tiempo para ganar el partido. ¿Puede ser eso? Está muy bien. Está muy bien. A todos, gracias por haber estado en conferencia de prensa, un programa especial. Es muy interesante lo que ha sucedido acá esta noche, porque este debate que se da entre distintos sectores es el debate que se va a tener que dar en cada ámbito oficial y no oficial, en el oficialismo y la oposición, para poder dar solución a un problema que hoy había una sensación. La gente no entendía bien de qué se trataba, pero estaba preocupada. Y esto nos involucra a todos, así que aquí teníamos representantes de distintas fuerzas coincidiendo en algunos puntos y teniendo diferencias en otros. Nos vemos el próximo lunes, nos quedamos con 23 a la cancha, un programa también especial por el Mundial y el debate. ¿Cómo jugó la selección ayer, Más o menos. Nos reencontramos el lunes que viene, gracias.